Capítulo 18. Los 12 años posteriores a aquella dolorosa época, prosiguió diciendo la señora Dean, fueron los más dichosos de toda mi vida. Mis únicas preocupaciones consistían en las pequeñas enfermedades que sufría la niña, como todo niño sufre, sea rico o pobre. A los 6 meses empezó a crecer como un árbol y andaba y hasta hablaba a su manera antes de que las plantas floreciesen 2 veces sobre la tumba de la señora Linton. Era el más hechicero ser que haya alegrado jamás una casa desolada. Tenía los negros ojos de Erskine y la blanca piel y los rubios cabellos de los Linton. Su carácter era altivo, pero no brusco, y su corazón sensible y afectuoso en extremo. No se parecía a su madre, era dulce y suave como una paloma. Tenía la voz suave y la expresión pensativa. Jamás se enfurecía por nada. Empero es preciso confesar que contaba entre sus cualidades algunos defectos. Ante todo, su tendencia a mostrarse insolente y la torcida manera de ser que todo niño mimado, sea bueno o malo, demuestra. Si alguno la contrariaba, salía siempre con lo mismo. Le voy a decir a mi papá. Cuando él la reprendía, aunque solo fuese con un gesto, ella consideraba el suceso como una terrible desgracia. Pero me parece que el Señor no le dirigió jamás una palabra áspera. Él mismo tomó su instrucción a su cargo. Afortunadamente era inteligente y curiosa, y aprendió muy pronto. A los 13 años aún no había cruzado ni una sola vez el recinto del parque sin ir acompañada. En alguna ocasión el señor Linton la llevaba a pasear a 1 o 2 millas de distancia, pero no la confiaba a nadie más. Para los oídos de la niña, la palabra Gimmerton no quería decir nada. No había entrado en otra casa que en la suya, salvo a la iglesia. Para ella no existía Cumbres Borrascosas ni el señor Heathcliff. Vivía en perfecta reclusión y parecía contenta de su estado. A veces, mientras miraba el paisaje desde la ventana, me preguntaba: Elena, ¿cuánto se tardaría en llegar a lo alto de aquellos montes? Y ¿sabes tú qué hay del otro lado? ¿El mar? No, señorita, contestaba yo. Hay otros montes iguales. ¿Y qué aspecto tienen esas rocas doradas junto a ellas? Me preguntó un día. El alcantilado del risco de Penniston atraía mucho su atención, sobre todo cuando el sol poniente bañaba su cima dejando en penumbra el resto del panorama. Yo le dije que eran áridas masas de piedra, entre cuyas grietas crecía algún que otro árbol raquítico. ¿Y cómo es que brillan tanto después de oscurecer?, siguió preguntando. Porque están mucho más altas que nosotros, repuse. Usted no podría subir a esas rocas, son demasiado abruptas y altas. En invierno la nieve cae allí antes que en algún sitio. Hasta en pleno verano he hallado nieve, yo en una grieta que hay al nordeste. ¿Entonces tú has estado ahí?, dijo regocijada. ¿También yo puedo ir cuando sea mayor? ¿Papá ha estado allí, Elena? Su papá le diría, me apresuré a contestar, que ese sitio no merece la pena de visitarlo. El campo por donde pasea usted con él es mucho más hermoso y el parque de esta casa es el sitio más bonito del mundo. Pero yo conozco el parque y ese sitio no, murmuró ella. ¿Cuánto me gustaría mirar desde lo alto a aquella cumbre? Tengo que ir alguna vez en mi Hakitamini. Una de las criadas le habló un día de la cueva encantada. Esto le interesó tanto que no hizo más que abrumar al señor Linton con su insistencia en ir a visitarla. Él le prometió que la complacería cuando fuera mayor, pero la niña contaba su edad de mes en mes y frecuentemente preguntaba: ¿Ya estoy bastante crecida? Mas Eduardo no tenía deseo alguno de ir, porque el camino pasaba cerca de Cumbres Borrascosas y esto no le placía. Solía pues contestar: aún no, querida, aún no. Según le dije, la señora Heathcliff no vivió más que 12 años después de haber abandonado a su esposo. Su débil constitución era un mal congénito en la familia. Ni ella ni su hermano disfrutaban de la robustez que es común en la comarca. No sé de qué murió, pero creo que los dos fallecieron de lo mismo, una especie de fiebre lenta que de pronto consumía las energías rápidamente. Así que llegó un momento en que escribió a su hermano para advertirle del probable desenlace funesto a que le abocaba una enfermedad que venía padeciendo desde 4 meses atrás, y le rogaba que fuese a verla.
ya que tenían que arreglar muchas cosas y deseaba entregarle a Linton antes de morir. Esperaba que Heathcliff dejase a Linton a cargo de su hermano como le habían dejado a cargo de ella, y le alegraba la convicción que albergaba de que su padre no deseaba ocuparse del niño. El amo se apresuró a cumplir su deseo. Al irse, Linton dejó a Katy a mi custodia, recomendándome mucho que no la dejase salir del parque ni siquiera conmigo. Sola, no pasaba por su cerebro la idea de que pudiese andar por ningún sitio. 3 semanas estuvo fuera. La niña al principio pasaba el tiempo en un rincón de la biblioteca y estaba tan triste que no jugaba ni leía. Pero a esta tranquilidad sucedió una etapa de inquietud, y como yo estaba ya algo madura y muy ocupada en mis quehaceres, encontré un medio que se divirtiese sin que me molestase. La enviaba a pasear por la finca a caballo o a pie, y cuando volvía escuchaba pacientemente el relato de sus reales o fantásticas aventuras. Vino el estío, y tanto se aficionó Katy a aquellas solitarias excursiones que muchas veces salía después de desayunar y no volvía hasta la hora de la cena. Luego entretenía la balada contándome fantásticas historias. Yo no temía que saliera del parque, porque la verja estaba cerrada, y aunque se hubiese hallado abierta, pensaba yo que ella no arriesgaría a salirse sola. Pero desgraciadamente me equivoqué. Una mañana a las 8, Katy vino a buscarme y me dijo que aquel día era un mercader árabe que iba a atravesar el desierto y que necesitaba muchas provisiones para sí y para su caravana, consistente en el caballo y 3 camellos. Los camellos eran un gran sabueso y 2 perros pachoncitos. Preparé un paquete de golosinas y lo metí en una cesta que colgué del arzón. Saltó ligera como una sílfide sobre la jaca y partió alegremente al trote como su sombrero de las alas anchas que la defendía contra el sol de julio, riendo y mofándose de mis exhortaciones de que volviera pronto y no galopara. Pero a la hora del té ella no volvió. El sabueso, que era un perro viejo, poco amigo ya de tales andanzas, regresó, mas no ella ni los pachones. Envié a buscarla y al final, viendo que nadie la encontraba, partí yo misma. Junto a los límites de la finca hallé a un aldeano y le pregunté si había visto a la señorita. Sí, la vi por la mañana, respondió, y me pidió que le cortara una vara de avellano y luego hizo saltar a su jaca por encima del seto. Figúrese cómo me puse al oír tal cosa. Inmediatamente pensé que se había dirigido al risco de Penniston. Me precipité a través de un agujero del seto que el hombre estaba arreglando y corrí hacia la carretera. Anduve millas y millas hasta que avisté Cumbres Borrascosas, y como Penniston dista milla y media de la casa de Heathcliff y por tanto 4 de la granja, empecé a temer que la noche caería antes de que yo llegara al risco. A lo mejor ha resbalado trepando algunas rocas, imaginé, y se ha matado o se ha roto algún hueso. Mi inquietud disminuyó algo cuando, al pasar junto a las cumbres, distinguí a Carlitos, el más fiero de los perros que acompañaba a Katy, tendido bajo la ventana, con la cabeza tumefacta y sangrando por una oreja. Me dirigí a la puerta y llamé fuertemente. Una mujer que yo conocía de Gimmerton y que había visto a las cumbres como sirvienta al morir Erskine me abrió. ¿Viene usted a buscar a la señorita?, dijo. Está aquí y no le ha pasado nada, pero me alegro de que el amo no haya venido hasta ahora. ¿Así que no está en su casa?, dije, casi sin poder respirar por la fatiga de la carrera y por la inquietud que sentía un momento antes. No, él y José están fuera, repuso, y volverán dentro de una hora, poco más o menos. Pase y descanse usted un poco. Entré y vi a mi ovejita descarriada sentada junto al hogar en una sillita que había pertenecido a su madre cuando era niña. Había colgado su sombrero en la pared y al parecer estaba muy a sus anchas. Reía y hablaba animadamente a Hareton, que era entonces un arrogante mozo de 18 años, y él la miraba sin comprender casi nada de aquel chorro de palabras con que la bromaba. «¿Está bien, señorita?», exclamé, disimulando mi satisfacción bajo un mascarado enfado. Este habrá sido el último paseo que dé hasta que vuelva su papá. No volveré a dejarla salir de casa sola. Es usted una niña muy traviesa. ¡Ay, Elena!, gritó ella alegremente, corriendo hacia mí. ¡Qué bonita historia tengo para contarte esta noche, eh! ¿Cómo me has encontrado? ¿Has estado aquí alguna vez antes de ahora? Póngase el sombrero y vayámonos enseguida, dije.
Estoy muy indignada con usted. Y no me haga esos pucheritos, que con eso no me quita usted el susto que me ha dado. Cuando pienso en cuánto me encargó el señor Linton que no saliera usted de casa y cómo es que se ha escapado, no nos fiaremos de usted nunca más. Pues, ¿qué he hecho? Repuso ella, reprimiendo un sollozo. Papá no me encargó nada de lo que tú dices, y él no se enfada nunca como tú. Venga, venga, me exclamé. ¡Qué vergüenza! Con 13 años que tiene ya y hacer estas chiquilladas. Le dije esto porque ella se había vuelto a quitarle el sombrero y se había escapado fuera de mi alcance. No riña a la nena, señora Dean, dijo la criada. Fuimos nosotros los que la entretuvimos. Ella quería haber seguido su camino por no causarle preocupación. Hareton se ofreció a acompañarla y a mí me pareció bien porque el camino es muy malo y difícil. Mientras, Hareton estaba en pie, con las manos en los bolsillos, y no parecía muy satisfecho de mi aparición. Vamos, le dije, no me haga esperar más. Dentro de 10 minutos ya será de noche, y la jaca y Fénix. Le advierto que si no se apresura me marcho y la dejo a usted aquí, así que vámonos. La jaca está en el patio, respondió, y Fénix está encerrado. Le han mordido a él y a Carlitos. Me proponía decírtelo, pero no te contaré nada por haberte enfadado. Me dispuse a ponerle el sombrero, pero ella, viendo que los demás adoptaban su partido, empezó a correr de un sitio a otro, escondiéndose detrás de los muebles. Todos se reían de mí hasta que me hicieron gritar ya enfadada. Si usted supiera a quién pertenece esta casa, señorita Katy, no volvería a poner los pies en ella. Es de tu padre, ¿verdad? Preguntó ella a Hareton. No, replicó él, sonrojándose y apartando la vista. No se atrevía a mirarla frente a frente, y por cierto que ambos tenían idénticos los ojitos. Entonces, ¿de su amo? Insistió ella. Él se ruborizó más aún, profirió un juramento en voz baja y se apartó. ¿Quién es el amo de la casa? Preguntó la muchacha dirigiéndose a mí. Este joven me ha hablado de un modo que me hizo creer que era hijo del propietario. No me ha llamado señorita, y si es un criado, debería haberlo hecho. Hareton se puso sombrío al oír aquella observación. Yo logré que ella resolviese al fin acompañarme. Tráigame el caballo, dijo la joven, hablando a su pariente como lo hubiera hecho a un mozo de cuadra. ¿Puede usted acompañarme? Quiero ver aparecer al fantasma del pantano y las hadas de las que me han hablado. Pero apresure. Vamos, tráigame el caballo. Primero te veré condenada que ser tu criado, respondió él. ¿Cómo? Exclamó Katy sorprendida. Condenada, he dicho. Bruja. Vea con qué buena compañía ha venido usted a encontrarse, señorita Katy, interrumpí yo. No dispute con él. Cojamos a Minnie nosotras mismas y vayámonos. ¿Cómo se atreve a hablarme así, Elena? Preguntó ella, saltándose las lágrimas. Y agregó, ¿cómo no hace lo que le digo? Malvado, contaré a papá todo lo que me ha dicho. Hareton se preocupó muy poco de la amenaza y Katy se volvió a la mujer. Tráigame la jaca, dijo, y suelten a mi perro. No hay que tener tanto zumo, señorita, repuso la criada. No perdería usted nada con ser un poco más amable. Yo no soy sirvienta suya, y el señor Hareton, aunque no sea hijo del amo, es primo de usted. ¿Qué? ¿Mi primo? Exclamó desdeñosamente Katy. Sí, su primo. ¿Cómo les permites decir esas cosas, Elena? Me interpeló Katy. A mi primo ha ido a buscarle a Londres mi papá. Vaya, ¿este es mi primo? Exclamó disgustada ante la idea de que pudiese ser primo suyo semejante patán. Uno puede tener muchos primos de todas clases, señorita, contesté yo, y no valer menos por ello. Con no buscar su compañía, si no le agrada, está resuelto todo. No, Elena, él no puede ser mi primo, insistió la joven, y, como si tal idea la asustase, se refugió en mis brazos. Yo estaba muy disgustada con ella y con la criada por lo que mutuamente se habían descubierto. Comprendía que Heathcliff sería enseguida informado del retorno de Linton con el hijo de Isabel, y comprendía también que la joven no dejaría de preguntar a su padre acerca de aquel primo tan tosco. En cuanto a Hareton, que ya había reaccionado del disgusto que le produjera ser tomado por un criado, pareció lamentar la pena de su prima. Se dirigió a ella, después de haber sacado la jaca a la puerta, y le quiso regalar un cachorrillo de los que había en la perrera. Ella le contempló con horror, suspendiendo sus lamentos para mirarle. Tal antipatía hacia el joven me hizo reír.
Él en realidad era un mozo bien formado, bien parecido y robusto. Aunque vistiera la ropa propia de los trabajos que hacía en la finca, yo creía notar en su rostro mejores cualidades que las que su padre tuviera, cualidades que sin duda hubieran florecido copiciosamente de desarrollarse en un ambiente más apropiado. Me parece que Heathcliff no le había maltratado físicamente, a lo cual era opuesto por regla general. Parecía haber aplicado su malignidad a hacer de Hareton un bruto. No le había enseñado a leer ni a escribir, ni le reprendía por ninguna de sus costumbres censurables, salvo las que le molestaban al propio Heathcliff. Nunca le ayudó a dar un paso hacia el bien, ni a separarle un paso del mal. José, con adulaciones que le dedicaba en concepto de jefe de la familia, acabó de estropearle, y así, como cuando Heathcliff y Catalina Erskine eran niños, cargadas sobre ellos todas las culpas, hasta agotar la paciencia del señor. Ahora acusaba de todos los defectos de Hareton al usurpador de su herencia. Cuando Hareton juraba, José no le reprendía. Dijérase que le agradaba verle seguir el mal camino. Creía que su alma estaba condenada, pero el pensar que Heathcliff tendría que responder de ello ante el tribunal divino le consolaba. Había infundido al joven el orgullo de su nombre y de su alcurnia, y le hubiera gustado despertar en él un vivo odio hacia Heathcliff, pero se lo impedía el temor que sentía hacia él, por lo cual se limitaba a dirigirle vagas amenazas proferidas entre gruñidos. No es que yo crea estar bien informada de cómo se vivía entonces en Cumbres Borrascosas, ya que hablo de oídas. Los colonos aseguraban que el señor Heathcliff era más cruel y duro para sus arrendatarios que todos los amos anteriores, pero la casa ahora, administrada por una mujer, tenía un mejor aspecto, y las orgías de los tiempos de Hindley habían dejado de celebrarse. El nuevo amo era harto sombrío para gustar de compañía alguna, ni buena ni mala, y Heathcliff seguido siguiendo igual hasta la fecha. En fin, con todo esto no adelanto nada en la historia. La señorita Cathy rechazó el regalo del cachorro y pidió a sus perros. Ambos aparecieron renqueando y las dos, muy mohínas, nos volvimos a casa. No pude obtener de la joven otra explicación de sus andanzas, sino que se había dirigido a la peña de Penniston, como yo supuse, y que al pasar junto a Cumbres Borrascosas había sido atacado su canino cortejo por los perros de Hareton. El combate duró bastante, hasta que sus amos respectivos lograron imponerse. Así entablaron los primos conocimiento. Katy dijo a Hareton dónde vivía y él le sirvió de guía, mostrándole todos los secretos de la cueva encantada. Mas como yo había caído en desgracia, no tuve la fortuna de saber lo que Katy hubiera visto en aquellos prodigiosos lugares, pero sí noté que su improvisado guía había sido su favorito hasta el instante en que ella le ofendió llamándole criado, cuando la criada de Heathcliff le comunicó que era primo suyo. El lenguaje que Erskine había usado para con ella la tenía hondamente disgustada. Ella, que en la granja siempre era cariño, amor mío, mi ángel, reina, princesita, había sido injuriada por un extraño y no podía comprenderlo, y me costó mucho arrancarle la promesa de que no se lo iba a contar a su padre. Le dije que éste tenía mucha aversión hacia los habitantes de Cumbres Borrascosas y que se disgustaría si supiese que ella había estado allí. Insistí, sobre todo, en que si su papá se enteraba de mi negligencia, originadora de su escapatoria, me iba a despedir. A Katy la asustó esta perspectiva, y entonces dijo que no iba a decir nada. Era en el fondo una jovencita muy bondadosa.